la imperiosa necesidad de que el Evangelio sea creído con fe. Cuando la persona se arrepiente y cree con fe en el Evangelio, pasa de muerte a vida, pasa de muerte a vida. Dios lo justifica y Cristo mismo viene a morar dentro de él. Y la persona sigue siendo tan pecadora como lo era antes de entrar por la puerta estrecha. En cambio, los que están fuera, que no han entrado por la puerta estrecha, siguen siendo tan pecadores como todo el resto de los seres humanos que va rumbo a la perdición, al infierno. En cambio, ellos, para poder entrar por la puerta estrecha, están en obras, están congregándose, diezmando, dejando de ser tibio, haciendo el bien sin mirar a quién, portándose bien, guardando santidad. En Romanos capítulo 4, versículo 4 al 5, dice el apóstol Pablo: al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra y cree con fe, cree en Cristo, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo hace una exhortación a que se examinen si están en la fe. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobado. Esa expresión reprobado es inherente a que no han creído con fe. Ustedes creyeron, sí, son cristianos evangélicos o católicos, pero no aportaron fe a su creer. Por lo tanto, no ha sido suministrado Cristo en forma espiritual dentro de ustedes, no han sido bautizados con el Espíritu Santo. En Romanos 8:9, al final del versículo 9 dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo habitando dentro de él, el tal no es de él. Y para que Cristo esté habitando en forma espiritual dentro de mí, yo tengo que depositar fe, creer con todo mi corazón en el Evangelio único del apóstol Pablo, que se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y anuncia y dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. Cuando yo oigo este anuncio y lo creo con fe, con todo mi corazón, entonces he suministrado el Espíritu dentro de mí, por acción del bautismo. Bautismo espiritual significa inmersión. Cristo viene a morar dentro de mí y soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa para la redención de la posesión adquirida, para el evento del rapto, como dice Efesios 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por los pecados de nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él con fe, porque a Cristo hay que creerle con fe, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida. Pero para que una persona pueda depositar fe en esta obra sacrosanta de Cristo en la cruz, el ser humano tiene que arrepentirse. Tiene que cambiar la manera radicalmente de autopercibirse ante Dios, de cómo él piensa que él se encuentra ante Dios, porque si no se arrepiente, no va a poder depositar fe en el Evangelio. Va a creer, pero exento de fe. Va a ser un pentecostal, va a ser un bautista, un calvinista, un testigo de Jehová, un mormón, un católico. Va a seguir estando en las obras. Y al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces Dios te va a pedir a ti que tú debes más. Lo que tú estás haciendo, tienes que seguir dejándolo de hacer. Mira, Señor, que estoy dejando el pecado. Me debes, déjalo más de hacer, déjalo más. Señor, le estoy guardando santidad. Me debes guardar más santidad. Déjame hacer pecado. Guárdame más santidad. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío,
su fe le es contada por justicia. En Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos con fe en la obra redentora de Cristo en la cruz, hacemos las paces con Dios. Somos justificados por nuestra fe en la gracia de Dios, en el Evangelio. Fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Y ahí somos sellados para vida eterna. Entramos por la puerta estrecha, sin poder revertir ese destino. En cambio, tú el que está en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, si no se arrepiente y no cree con fe en el Evangelio, si se mete en una congregación cristiana de cualquier denominación que sea, seguirá estando en la sobra. Y por lo tanto, no ha creído con todo el corazón, como Dios manda, en la obra redentora de Cristo. Ya esa persona cuando muere irá a parar al infierno, a esperar en tormento el juicio. Y en el juicio, por un pecado cometido aquí en vida, de la larga lista de pecados que nosotros vamos a cometer durante todo nuestro paso por este mundo, pero bastará un solo pecado que le sea leído en su hoja de vida, en el juicio ante el gran trono blanco, para que esa persona sea lanzada al lago de fuego. Habiendo dicho Dios: el alma que pecare, esa morirá. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Ya nos salvó el Señor, ya lo hizo ya. Tito capítulo 3 versículo 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó, ya nos salvó el Señor. Ya no hay que estar haciendo obras para irse al cielo. Toda la obra la hizo Cristo en la cruz, la obra redentora, por gracia, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe en la gracia de Dios, mediante la fe, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe, y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. Efesios 2, versículo 8 y 9. El don de Dios es Jesucristo. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, el don gratuito, recibir el cielo sin que yo lo merezca, por misericordia. Misericordia, no recibir lo que yo merezco en justicia. Yo en justicia, yo merezco la muerte de mi alma, porque yo soy un inmundo y perverso pecador. Y Dios ha dicho: el alma que pecare, esa morirá. Y yo pequé tan solamente una vez, y seguiré cometiendo pecado. Lo que pasa es que yo me arrepentí, modifiqué mi pensamiento como Dios lo ordena, me vi espiritualmente muerto, sin saber a dónde va después de morir. Así estaba yo. Y Cristo dice en Juan 12:35: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y en Juan 12:46 dice el Señor: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree con fe, porque aquí hay que creerle con fe, no permanezca en tiniebla. O sea, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. El que una persona no sepa a dónde va después de morir se debe a que no se ha arrepentido y no ha creído con fe en el Evangelio. No ha reconocido que está espiritualmente muerto por haber pecado, moralmente corrompido en la carne, porque nosotros somos pecadores, lo vamos a hacer hasta que nos muramos, y con su alma ya sentenciada a la muerte. Cuando la persona reconoce estos tres aspectos, ahí la persona podrá escapar del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de él, y podrá poner fe en el Evangelio. Segunda de Timoteo 2, versículo 24 al 26. Dice el apóstol Pablo hablando del arrepentimiento: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda arrepentimiento. Es lo primero que tiene que ocurrir. Por si quizás Dios les da arrepentimiento para el pleno conocimiento de la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si la persona no se arrepiente, primero, no va a poder escapar del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de él, y no podrá conocer la verdad. No va a poder. Entonces, mi estimado amigo, mi estimado oyente, arrepiéntase, reconózcase cómo se encuentra usted ante Dios, espiritualmente muerto, moralmente corrompido
y con su alma ya sentenciada a la muerte. Y crea con fe en el Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio de salvación aquí en la tierra, el Señor Jesucristo empezó a pregonar en Marcos 1:15, el reino de Dios el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, primera demanda, y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Arrepentimiento, metanoiote, cambio de los pensamientos, de la manera en cómo tú te autopercibes ante Dios, en el aspecto espiritual, moral y judicial, y deposita fe en el Evangelio, para que seas salvo de toda condena debido a tus pecados.